¿Qué harías si pudieras hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo? Hoy hablaremos de cómo ser más productivos gracias a la metodología Scrum. Una de las cosas que más ha contribuido a la revolución tecnológica que hemos vivido en los últimos años y que es de las menos valoradas es la metodología con la cual los equipos trabajan de forma más productiva. Hay un montón de tecnologías, un montón de innovaciones que han influido, pero sin duda, sin la capacidad de los equipos de organizarse mejor para construir herramientas tecnológicas a más velocidad, no hubieran pasado muchas de las innovaciones que han pasado en los últimos años. Y Scrum es sin duda la más popular. Y este libro, más que una guía detallada de paso a paso sobre cómo funciona la metodología, es un conjunto de ideas del propio autor, de experiencias sobre cómo se ha construido esta metodología y que creo necesaria para cualquier persona que quiera llevarla a cabo, independientemente de los cursos o otro tipo de formaciones que hay sobre esta metodología, entender a nivel filosófico cómo tiene impacto sobre tu productividad. Scrum es una metodología resultado de años de evolución, pero sobre todo de evolución desde un modelo más estático, más fijo, basado en un plan muy definido, fecha a fecha y normalmente ejecutado con un Gantt, ¿no? Con un gráfico en el cual las fechas están muy definidas, las fechas de entrega, y que funcionó durante muchos años, pero en contextos de incerteza llevaba muchos problemas. Y la verdad es que la mayoría de los proyectos son proyectos con mucha incerteza y esto hizo que el Scrum tuviese un impacto enorme construyendo proyectos en los cuales se va aprendiendo cosas durante el proceso y se va adaptando a los nuevos descubrimientos. Y tuvo un impacto increíble sobre el desarrollo, sobre todo de software, pero de cualquier proyecto, y creo que puede ayudar a cualquier persona a organizarse mejor. Y de hecho se habla mucho de las tecnologías ágiles actualmente, y a la hora de la verdad la implementación más popular y la más contundente es el Scrum. Y hoy comentaremos un poco a través del libro cuáles son las principales partes del Scrum. Antes de pasar a hablar de las partes concretas del Scrum, hay una idea clave que me ha gustado que el autor comparte de unos estudios que se hicieron sobre qué hace que algunos equipos funcionen de la mejor manera. Y habla de tres cosas: que sean trascendentes, que su ambición tenga una visión de conseguir algo grande, digamos, ¿no? Y esto se consigue vinculando el día a día a la visión, podríamos decir, del producto o de la empresa, ¿no? La segunda es que sean autónomos, y creo que esta es muy difícil de conseguir en las empresas porque normalmente se tiende a querer controlar el día a día del empleado en muchos casos, y yo creo que no solo es una cosa que cuando se consigue se obtienen mejores resultados si el proceso está bien montado, sino que creo que en el momento actual de remoto, después de pasar por la pandemia en el cual muchos trabajadores aún siguen en remoto y durante la pandemia se han visto obligados a estar en remoto, creo que tiene más sentido que nunca entender que la autonomía incrementa el funcionamiento y la productividad del equipo. Y es difícil porque a corto plazo, si la cultura no es la correcta, no funciona. Pero una vez los procesos están en el sitio correcto, y con el Scrum esto se puede conseguir mucho, tiene un impacto clarísimo sobre la capacidad de la gente de conseguir las cosas que se propone. Y la tercera es que sean interdisciplinares. Y con esto, de lo que habla, sobre todo en el caso de equipos de producto tecnológico, es de que los diferentes perfiles, aunque tengan diferentes ópticas o diferentes tareas, sean conscientes de la contribución de las otras partes del equipo y cómo esto hace que quieran ponerse en conjunto y en común. No simplemente yo hago mi trabajo, pongo una barrera, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, lo entrego y alguien lo coge y hace otra cosa,
sino trabajar conjuntamente, independientemente de nuestras disciplinas, para conseguir un objetivo común, hace que tengan un impacto mucho más grande que no si los departamentos están separados simplemente por el perfil laboral. Y por esto es una de las razones que algunas empresas se organizan por lo que se llama squads, ¿no? Que son pequeños equipos de alrededor de una parte del producto compuestos por un diseñador, un programador o más de un programador y lo que se llama el product owner, ¿no? Que gestiona este roadmap o en algunos casos un Scrum Master, que es el que gestiona estos procesos del Scrum. Pero bien, vamos a hablar del Scrum y de las diferentes partes que en el libro menciona. Repito, este libro no es un libro al estilo guía exacta de cómo hacer un proceso de Scrum, pero es un libro que introduce los conceptos con historias personales del autor y cómo se ha llegado a la conclusión de que estos son los conceptos importantes, y eso es lo que hace este libro potente si te estás planteando integrar esta metodología en tu empresa o en tu equipo, y que cada vez más tipos de empresas, ya no solo producto tecnológico, sino todo tipo de equipos, integran esta tecnología para ser más productivos. El primer concepto es el backlog, que es el conjunto de tareas que vamos acumulando y que en algún momento tendremos que ejecutar. Y aunque hay muchas herramientas que se pueden usar, la más popular, una de las más populares es el Jira, y te permite este software, que es propiedad de una empresa que se llama Atlassian, y te permite básicamente tener cada una de lo que se llaman las stories puestas en fila, digamos, organizadas por tags, por palabras clave y idealmente priorizadas de cara a acercarse a lo que sería el sprint. Y el sprint es el segundo concepto, y es un concepto muy importante que define el periodo en el cual vamos a trabajar en unas tareas definidas. Normalmente es de 2 semanas, pero depende de la empresa, depende del proceso, depende del momento en el que estás, se puede reducir a una semana o en algunos casos alargar, pero la idea básica es que hagas el esfuerzo de definir el sprint en lo que se llama la planning, la reunión de planificación. Y en esta reunión de planificación, habiendo llegado a las tareas priorizadas, se explican al equipo y se decide cómo el equipo se va a organizar para ejecutarlas. Y lo más importante e interesante de esto es que se ve que será capaz el equipo de ejecutar. Y esto se hace con un concepto que es el Scrum Poker, y que se puede hacer de diferentes maneras, pero se usa en algunos casos una aplicación, como si ponéis Scrum Poker en la App Store, encontraréis una aplicación que tiene unos números, ¿vale? Y dependiendo hay diferentes maneras de hacerlo. En el libro habla de la numeración Fibonacci, ¿no? Que son estos números que se encuentran en muchas cosas de la naturaleza y que se han definido como una orden, digamos, ideal gradual de aumento de números, y que básicamente es 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, y luego hay un interrogante, hay un infinito y hay un café. Y cómo funciona este proceso es que cada una de las personas del equipo, cuando se pone una tarea sobre la mesa para decidir qué prioridad tendrá y sobre todo qué volumen de trabajo cree cada uno que tiene esa tarea, se puntúa, ¿no? Y supongamos que yo pongo un 5 y la otra, cada uno pone el suyo, ¿no? Cuando yo le doy al 5, se me convierte en una carta escondida, digamos, no se ve lo que hay. Y yo pongo el teléfono sobre la mesa. Y todo el mundo pone su teléfono. Y cuando tenemos todos el teléfono sobre la mesa, le damos a la carta y se gira para mostrar el número. En realidad el 5 no es un número absoluto, y como comentamos ya en el libro de Predictably Irrational de Dan Ariely, que pondré el link por aquí si aún no lo habéis visto, en realidad siempre funcionamos con relación a otras cosas. Como otras cosas,
el número 5 no es un número objetivo, es en relación de lo que ha elegido la otra gente. Y esto significa que si yo he elegido un 5 y otra persona ha elegido un 21 y otra ha elegido un 13 y otra ha elegido un 0, lo interesante no es lo que hemos elegido, sino por qué hemos elegido cada uno de estos números y cómo justificamos y decidimos cada uno que o nos hemos pasado o nos hemos quedado cortos para acabar todos sacando un número. Y esto es un concepto también muy importante en el Scrum, que es la velocity. Si nos ponemos de acuerdo en el número de puntos que adjudicamos a esa tarea y lo hacemos con todas las tareas, al final del sprint incluso podemos llegar a ser capaces de decir qué número de puntos hemos sido capaces de ejecutar como equipo. Y esto significa ser capaces de dar a un sprint un número de productividad, es decir, de poner un número a la productividad. No es una ciencia exacta ni mucho menos, pero ayuda mucho a ver qué sprints, qué periodos de trabajo han sido más o menos productivos basándonos en los números que pusimos a cada tarea y por tanto en las expectativas que teníamos sobre lo difícil o fácil que eran las tareas como equipo. Lo más interesante es que no solo opina el que sabe de esa tarea concreta, sino que opinan todos y si están en desacuerdo, la persona que sabe tiene que explicar a los demás por qué cree que esa tarea es más difícil o más fácil e incluso convencerlos, ¿no? Esto es lo interesante, que no se trabaja una vez más, como decíamos antes, en silos, sino que se comparte esa opinión sobre la dificultad o facilidad de cada una de las tareas. Pues bien, con esto tenemos el sprint definido y podríamos empezarlo con la planning y podríamos empezar este proceso de 2 semanas. Pero cómo hemos priorizado las tareas y cómo a nivel de equipo decidimos qué es lo más importante. Y aquí el autor también comparte un gráfico, un Venn diagram, de cómo cree que se debe priorizar. Y habla de 3 cosas: lo que puedes vender, lo que puedes construir y lo que te apasiona. Y si eres capaz de encontrar el punto en común de estas 3 cosas en este producto, ayudará a que el equipo visualice el por qué construir ese producto. Y esto ayudará mucho a entender por qué priorizar unas cosas y no otras, ¿no? Porque una cosa sirve para vender más el producto, otra cosa sirve para tener un impacto sobre lo que creemos que es importante y sobre todo cómo somos capaces de implementar estas funcionalidades, podríamos decir. Una vez empezado el sprint, tenemos otro concepto importante que son las dailies. Las dailies es una manera de estar conectados. Y una vez más, en el estado post-pandemia, yo creo que al menos para mi empresa ha sido muy útil poder hacer una reunión diaria en videoconferencia y creo que muchas más empresas se hubiesen beneficiado de una situación en la cual cada día se hacía una reunión de 15 minutos donde la gente comentaba y mostraba en su board, digamos, de tareas, en su tablero de tareas, las cosas que pensaba hacer el día y que había hecho más o menos el día siguiente. Este ejercicio es un poco difícil para mucha gente porque le da la sensación que tiene que ser como una especie de repaso de deberes a lo que ha hecho y de dar explicaciones, cuando en realidad es la oportunidad de compartir y de alinear el equipo en lo que está haciendo cada uno y en lo que realmente es más importante, ¿no? Bien, y por último, en el proceso está la retrospectiva. Una vez se han terminado este periodo de 1 o 2 semanas, el periodo que se ha definido, se hace una reunión donde se mira todo lo que se ha terminado y se cierra el sprint. Lo más importante de esta reunión es entender qué se puede mejorar, qué podemos mejorar como equipo y cambiarlo para hacerlo mejor en cada sprint. Y esto es lo que es en cierta manera innovador de esta metodología, y cuando digo innovador me refiero en los últimos años, es esta intención de hacer mejoras continuas, aunque sean pequeñas, ir mejorando continuamente. Y una figura clave de todo el proceso es el Scrum Master, que es el que vela para que este proceso se haga de forma correcta. Porque la tendencia en muchos equipos es que hemos dicho que vamos a hacer esto para este sprint y luego sale alguna cosa que nos distrae. De hecho, esto es uno de los grandes retos, que es que lo nuevo a veces parece más importante que lo que habíamos decidido hace una semana. Y luchar contra esto es la tarea del Scrum Master y que ayuda a que además otros departamentos de la empresa no distraigan el proceso que se ha definido en la planning. Y esto hará que seamos más productivos.
Y una tarea más del Scrum Master es detectar cosas que bloqueen al equipo y hacer lo que haga falta para que se desbloqueen, sea porque otra tarea está en manos de otra persona y un tercero no puede avanzar, o sea porque otro departamento o lo que sea tiene que gestionar este desbloqueo. De hecho, hay un vídeo bastante gracioso que pondré en la descripción sobre la idea de Scrum Master como una especie de jugador de rugby que va aplacando a todos los personajes que en la empresa intentan colarse al proceso de ejecución del sprint, en este caso del departamento técnico. Por lo tanto, si lo que quieres es implementar el Scrum en tu empresa, empieza leyéndote este libro y también te recomiendo algunos vídeos en YouTube que pondré en la descripción para entender la filosofía. Crea un backlog de las tareas que quieres hacer, busca metodologías de priorización como el RISE o como el eje impacto versus tiempo y organízate para plantear y para empezar a hacer una sprint planning y hacer periodos al principio idealmente de una semana y define quién va a ser el encargado de cada tarea y repito, esto no se hace perfecto desde el primer día, se tiene que empezar e ir perfeccionando y de hecho muchos equipos que a día de hoy trabajan bien con Scrum han encontrado qué cosas les funcionan y qué cosas no, pero nadie empezó implementando el Scrum de manera perfecta y lo importante es empezar, aprender y asegurarse que en cada planning y en cada retro se analiza qué se ha hecho mal y qué se puede mejorar de cara a la próxima iteración. Espero que esta reflexión sobre la metodología Scrum basada en el libro de Jeff Sutherland te haya interesado. Hay otros libros sobre desarrollo de producto o startups que he ido publicando en mi canal y que seguiré publicando. Alguno de ellos como No me hagas pensar, que te dejo el link aquí, y otros que si no pondré en la descripción. Y nos vemos en el próximo y seguimos pensando. Antes de pasar a las ideas concretas del Scrum, me voy a limpiar las gafas porque yo creo que se me han ensuciado un poco de la sudor de mi frente. Que me lo curro yo para estos vídeos, que me suda la frente.